Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos los presentes a las jornadas geofísicas AAPG Venezuela, profesor José Pepe Regueiro. Mi nombre es Gabriel Wilkinson. El día de hoy seré su presentador. Soy presidente del capítulo estudiantil de la AAPG, Universidad Central de Venezuela, y tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar dicha conferencia. A todos ustedes, realmente queremos agradecerles por su participación en este evento organizado por los capítulos estudiantiles de la AAPG de las universidades Simón Bolívar, la Central de Venezuela, un evento en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, la SOVG. El nombre de estas jornadas rinde homenaje al profesor José Pepe Regueiro, quien ha estado relacionado al mundo geocientífico en nuestro país, en Venezuela, con numerosas investigaciones, proyectos y asesorías técnicas a empresas y universidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. El día de hoy contamos con el apoyo de los ingenieros Ana Gabriela Jaramillo y Noel Crasto con su ponencia Tomografía de ondas P y S en Colombia y Venezuela. Ok, em, queremos acotar también que entre nuestro público tenemos participantes de distintos países, tales como Venezuela, Perú, USA, México, Argentina, Colombia, España, Chile, Kuwait, India, Brasil, Surinam, Canadá, Alemania, Italia, Inglaterra, Escocia, Francia, etcétera. Muchas gracias a todos los presentes. Ahora, brevemente les daremos un resumen acerca de la trayectoria de nuestros ponentes. La ingeniera Ana Jaramillo es ingeniera geofísico y egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente forma parte de la Coordinación de Investigaciones Académicas de la SOVG, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. En el año 2017 fue pasante en el Departamento de Geofísica de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, y recientemente cuenta con su estudio su trabajo especial de grado con mención honorífica relacionada a la tomografía de sismos locales en la región del Caribe. Cabe destacar que Ana Jaramillo es Past President de la EIPG Universidad Central de Venezuela 2018-2019. Ahora bien, el ingeniero geofísico Noel Crasto, egresado también de la Universidad Central de Venezuela, actualmente desarrolla investigaciones en el uso de métodos potenciales para la identificación de fallas en tipo Graben. Cuenta a su vez, con una investigación de tomografía de sismos locales en la región del Caribe, en su trabajo especial de grado con mención honorífica igualmente. Y a su vez, finalmente, se desarrolló como ingeniero de investigación y servicio en el Departamento de Geofísica de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNPISIS. Ok, antes de empezar, finalmente me gustaría recordarles, por favor, que desactiven sus cámaras, silencien sus micrófonos para evitar interrupciones y mejorar la conexión a Internet. Y por último, las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de manera que no hayan interrupciones, por lo cual les recomendamos que vayan anotando sus preguntas en el espacio de Q&A en el chat para posteriormente responderlas en el espacio disponible. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a los ingenieros Ana Jaramillo y Noel Craso. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que disfruten de esta gran presentación. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Será que puedes habilitarme para compartir la pantalla? Correcto. Listo. Gracias. Un placer.
Buenas tardes. Gracias a todos los participantes, todos los que se han conectado a esta hora de distintos países. Gracias, Gabriel, por la presentación. Y bueno, sí, en la tarde de hoy queremos compartir, mi compañera, la ingeniera Ana Jaramillo, mi persona, una parte de lo que fue nuestro trabajo especial de grado, que desarrollamos con el doctor Mariano Arnaiz y Michael Smith, utilizando la técnica de tomografía de sismos locales. Entonces, bueno, aquí queremos presentar una parte de ello enfocado en la tomografía de ondas P y S para Colombia y Venezuela. Ok. Pasamos a la introducción. Ok. Aquí vamos a ver vemos los puntos a tratar, en donde vamos a hablar un poco de la introducción, luego de la geología, aspectos teóricos importantes, la metodología que llevamos a cabo para obtener nuestros resultados, el análisis que se obtuvo de los mismos y las conclusiones finales. De eso es lo que vamos a estar hablando durante estos minutos. ¿Continúa? Ok. Sabemos que, bueno, la litósfera es una capa sólida que cubre nuestro planeta, ¿verdad? Esta incluye lo que es la corteza terrestre y parte del manto superior. Sin embargo, esta puede ser diferenciada según sus propiedades físicas. Estas propiedades sabemos que están relacionadas con lo que es la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas a través de cada medio. Es por eso que las ondas P y S se consideran fenómenos físicos propicios para el estudio de esta capa de la Tierra. Además, tomando en cuenta la variedad de procesos tectónicos que ocurren en las diferentes regiones de nuestro planeta, genera un mayor interés para poder conocer qué es lo que está ocurriendo, ya sea por interés científico o por interés económico o por interés social, por las amenazas que generan los eventos sísmicos. Lo que es la zona de Venezuela y Colombia, que están enmarcadas en lo que es el límite sur de la placa Caribe, se presentan zonas donde hay interesantes procesos tectónicos. Es por eso que, bueno, decidimos utilizar la técnica de la tomografía de sismos locales para poder utilizar todos los eventos sísmicos que ocurren en esta zona y a partir de allí obtener imágenes con una buena resolución que nos permitan interpretar los procesos que se están llevando a cabo y contribuir con las investigaciones anteriores que se han desarrollado con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la estructura litosférica de esta región. Utilizamos un software denominado LOTOS, por sus siglas en inglés, Local Tomography Software, desarrollado por Iván Koulakov en el año 2006, y que nos permitió obtener una inversión conjunta de las ondas P y S y obtener también un modelo 1D optimizado, adaptado a cada zona de estudio. Siguiente. Ya, espera que Ana pase la presentación. Ok, ahora en el mapa que vemos en la presente lámina, pueden observar la zona de estudio que vamos a estar mostrando más adelante, que comprende lo que es el territorio colombiano y Venezuela, y parte de una de las primeras islas del extremo sur de las Antillas Menores. También pueden observar con los punticos de colores los eventos sísmicos que utilizamos para realizar nuestras inversiones tomográficas, donde las diferentes coloraciones indican la profundidad de estos eventos. Ahí también pueden observar la distribución de las estaciones sismológicas. Pueden ver que son bastantes porque estamos agrupando datos desde 1965 hasta la actualidad y de otros proyectos que se han llevado a cabo para el estudio de la litósfera. Buenas tardes. Un poco para comprender la zona en estudio. Bueno, Colombia y Venezuela se localizan al norte de la placa suramericana y bueno, esta a su vez interactúa al oeste con la placa de Nazca y al norte con la placa Caribe. Bueno, en el recuadro podemos ver lo que contemplamos como nuestra zona en estudio. Esta región se caracteriza
precisamente porque en ella se localizan bloques tectónicos, cinturones deformados del sur del Caribe y Panamá, y fallas transcurrentes dextrales. Ahora entrando un poco en lo que es el territorio colombiano, bueno, en esta región la placa de Nazca subduce bajo la placa suramericana, y precisamente esta interacción, en conjunto con la interacción de la placa suramericana con la placa caribe, es lo que da origen a la cordillera de los Andes colombianos. Esta cordillera se puede dividir en tres, como es la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Dos de estas cordilleras involucran actividad volcánica reciente, que es la cordillera central y la cordillera occidental, pero la cordillera occidental un poco más al sur de nuestra región en estudio. Mientras que la cordillera oriental no hay datación de actividad volcánica reciente. Sin embargo, otros estudios realizados en esta zona aseguran que hay regiones con alto gradiente geotérmico, lo que sugiere que en algún momento en la cordillera oriental también ocurrió actividad volcánica. Un poco nuestra geología se va a basar en las estructuras de interés para el análisis de nuestros resultados. Estas estructuras de interés en el territorio colombiano, aparte de los Andes, son la falla de Santa Marta, que es el sistema de fallas de Santa Marta-Bucaramanga, que es el límite oeste del bloque de Maracaibo, el sistema de fallas de Romeral, el sistema de fallas oriental y los macizos rocosos de la cordillera oriental, que son el macizo de Santander, el macizo de Quetamé y el macizo de Garzón. En el territorio colombiano, la sismicidad la podemos como dividir en dos. Una sismicidad somera, que está asociada con las fallas tectónicas que se orientan a lo largo de las cordilleras, y una actividad sísmica profunda, que se puede diferenciar en dos regiones. Una es la región del Nido de Bucaramanga, en el cual se relaciona con un desgarre litosférico donde la sismicidad predominante ocurre entre 150 y 160 kilómetros de profundidad, mientras que la otra región de sismicidad profunda se relaciona con el desgarre de Caldas. El desgarre de Caldas es una representación de esta zona de subducción producto de la placa de Nazca bajo Sudamérica, mientras que el Nido de Bucaramanga más bien se relaciona con la placa Caribe. Y bueno, algunas zonas de anomalías geotérmicas de relevancia para nuestros resultados en el territorio colombiano, que son las que están identificadas con las estrellas en naranja. Siguiendo con la geología de nuestra zona en estudio, en el occidente de Venezuela, algunas de las estructuras geológicas de relevancia para este estudio es el sistema de fallas de Ocancón, que es el límite norte del bloque de Maracaibo, el sistema de fallas de Boconó, que se localiza en la cordillera de los Andes de Mérida, el bloque de Trujillo, que es una subestructura dentro del bloque de Maracaibo y está limitado por la falla de Valera y el sistema de fallas de Boconó. Algunas cuencas de relevancia son la cuenca de Maracaibo, la cuenca de Barinas Apure y la cuenca de Falcón. Otra estructura de relevancia, y quizás la que tenga más estudios en esta región, es la cordillera de los Andes de Mérida, la cual presenta en sus flancos las dos cuencas de Maracaibo y Barinas Apure antes mencionadas, y esta cordillera de los Andes de Mérida presenta una amplia deformación producto principalmente de la falla de Boconó. Ya en el oriente de Venezuela, que es el último sector que contemplamos en nuestro estudio, algunas de las estructuras más relevantes para el estudio son la serranía del interior oriental, principalmente limitada por el sistema de fallas del Pilar, que forma parte
de las principales fallas al norte de Venezuela. También tenemos la falla de Urica, que se presenta como un frente de deformación, el Graben de Espino y las cuencas en esta región, que son la cuenca de Cariaco, la cuenca de Carúpano, la cuenca oriental, la cuenca de Grenada y la cuenca de Tobago. También se presenta el macizo rocoso del escudo de Guayana, y un poco regionalmente localizar dónde están estas estructuras, tenerlas en cuenta, porque en el análisis de nuestros resultados vamos a hacer referencia de las mismas antes mencionadas. Ok, ahora vamos a tratar de entender un poco algunos conceptos que también van a ser necesarios para entender los resultados. Y mucho será quizás refrescar algunas cosas que ya sabemos. En primer lugar, hablar de lo que son las ondas sísmicas. Sabemos que estas perturbaciones que se generan en el subsuelo, ya sea por una fuente natural o por una fuente artificial, generan ondas tanto corpóreas como superficiales. En el caso de nuestro estudio nos interesan las ondas corpóreas. Entre ellas sabemos que están las ondas primarias y las ondas secundarias, ondas P y S. Las ondas P se caracterizan por un movimiento de compresión y dilatación del material en el que se están propagando, mientras que las S se diferencian porque su movimiento es transversal a la dirección de la propagación de la energía y su velocidad es menor que la de las ondas P. También es importante tomar en cuenta cada una de las características de estas ondas porque nos permite obtener diferentes interpretaciones, ya que las ondas S a veces suelen ser más susceptibles a otros factores como temperatura, entre otros. Y bueno, del lado izquierdo podemos observar una tabla que resume algunas de las velocidades de onda sísmica común para las estructuras comunes en el subsuelo. Podemos observar que la corteza continental presenta velocidades entre 5 y 6.5 kilómetros por segundo. La corteza oceánica, estas velocidades son mucho mayores debido a la composición que tienen estas diferentes cortezas. Siendo que una corteza continental suele tener composición granítica, mientras que la oceánica es en su mayoría basáltica. Comparamos con el manto superior, las velocidades también son muchísimo mayor, porque también tenemos que considerar otros factores como la presión, entre otros. Mientras que si tomamos en cuenta las cámaras magmáticas, sus velocidades disminuyen considerablemente, ya que las elevadas temperaturas que poseen estas zonas hacen que las ondas experimenten un descenso en sus velocidades al atravesar este tipo de estructura. Entonces son elementos importantes a considerar para lo que vamos a interpretar luego. Siguiente. Okay. La tomografía sísmica, que es el método que utilizamos en este estudio, consiste en describir el proceso que facilita el invertir las observaciones sismológicas en un modelo que exprese las variaciones laterales y verticales de las velocidades de transmisión de las ondas sísmicas en el subsuelo. Nos permite conocer cómo está variando la velocidad de las ondas sísmicas. En este caso puede ser velocidad y podemos ver otros tipos de propiedades, pero nos ayuda a conocer eso, la distribución de alguna propiedad en el subsuelo. En esa imagen donde ven como una cuadrícula, es una de las formas matemáticas en la que se expresa y en la que se basa el principio de la tomografía sísmica, en la que el subsuelo se divide en un bloque que se divide luego en diferentes celditas, y cada una de esas celdas va a tener unos valores asociados a las variaciones de la velocidad. El rayo sísmico, el rayo rojo que lo está atravesando, va a estar influenciado por esas variaciones en cada nivel de profundidad, de manera que pueda ayudarnos a obtener una buena representación de lo que está ocurriendo en el subsuelo. Ahora, en el caso de la tomografía de sismos locales, que es el método específico ya que utilizamos en este estudio, se caracteriza de otros tipos de tomografías porque esta incluye tanto la red sismológica, o sea, las estaciones, como los eventos en la misma área de estudio, en lo que aquí identifican como modelo de volumen. Lo incluye. Donde tengamos los eventos, ahí también vamos a tener las estaciones. Entonces a veces suele reducir las zonas de estudio, pero también ayuda a incrementar la resolución.
Como ven en la imagen que tiene como un volcancito, allí pueden observar cómo de los eventos, están las estaciones sismológicas y los rayos que atraviesan las estructuras. Esto es lo que permite saber que la estructura puede tener una buena resolución o no. En caso de que no se presenten eventos en una estructura, va a dificultar su interpretación. Imaginemos que en esta estructura queríamos interpretar la zona inferior de ese slab, entonces no íbamos a poder. Ahora, otro concepto importante es la prueba del tablero de ajedrez. Es una prueba que se realiza para poder conocer la calidad del dato con el que contamos y saber si las interpretaciones que vamos a hacer realmente van a ser adecuadas y si vamos a tener resultados buenos. Entonces, ¿en qué consiste? En primer lugar, vamos a ver los modelos sintéticos. Se plantean modelos sintéticos, casos ideales, como que si el subsuelo realmente ocurriera algo como esto. Una zona totalmente blanca con un cuadrito negro o una cuadrícula con una tabla de ajedrez, con variaciones de velocidades, como si los cuadros negros son velocidades altas y las blancas velocidades bajas. Ahora, planteamos cuál es la geometría de los rayos que tenemos, según los eventos y las estaciones, nuestra disposición de eventos y estaciones. Y es la que vemos ahí donde dice Ray Geometry. Y finalmente observamos cuál es el resultado para obtener el modelo sintético con la geometría de rayos con la que contamos. Pueden observar que a pesar de que se ve una buena distribución de los rayos, muy denso, el resultado no es exactamente igual. Sin embargo, ayuda más o menos a comprender que la distribución de velocidades sea similar. Entre altas y bajas lo logra replicar. Y en las zonas donde hay ausencia de rayos o son más escasos, se pueden obtener hasta resultados anómalos que no estaban planteados en el modelo sintético. Entonces, todo esto es importante para poder conocer la calidad de las interpretaciones que llevamos a cabo en este estudio. Siguiente. Bueno, un poco entrando a la metodología empleada para nuestros resultados. Como primer paso, se descargaron los datos del ISC y del proyecto Bolívar. El proyecto Bolívar solamente contó con estaciones en el territorio venezolano y seguidamente se organizó y se preparó el dato, debido a que cuando se descargan los datos de un evento sísmico, estos poseen otra información, por ejemplo, los canales del equipo con el que se recibieron estos eventos sísmicos, cosas que para nuestro trabajo no era necesario. Aparte, el programa utilizado, el software Lotus, necesita un orden específico en cuanto a los eventos. Las estaciones tienen que ir enumeradas y no con sus iniciales, entre otras cosas. Posteriormente, se establecieron los parámetros de la inversión. En este aspecto, nosotros nos guiamos por el software que fue Iván Kaulakov. Él nos fue un poco asesorando sobre estos parámetros, porque bueno, son parámetros bastante complejos que varían según la zona en estudio y hay que irlos modificando para optimizar el resultado que vamos a obtener. En estos parámetros de inversión se contó con un modelo propuesto por Kaulakov para esta región en específico. Luego se realizaron nuestras pruebas de resolución, que viene un poco con lo que explicó en la última sección de la teoría Noel, donde se establece un tablero de ajedrez con alternancia de velocidades altas, positivas y negativas, y posteriormente se intenta replicar este modelo planteado. Para la zona en estudio, la ventana del territorio colombiano, debido a que las estaciones en esa localidad solamente se ubicaban en la cordillera de los Andes Oriental, la resolución fue con celdas de 90 por 90 kilómetros, o sea, lo que quiere decir que son celdas bastante grandes a comparación con el territorio venezolano. En la imagen podemos ver un poco la reproducción de este tablero de ajedrez planteado inicialmente y las celdas de 90 por 90 kilómetros. Se puede identificar, por ejemplo, que a 90 kilómetros de profundidad ya se ve que en algunas zonas se pierde la resolución, por lo tanto, la interpretación está limitada a las zonas en las que sí tenemos resolución. En el territorio colombiano
La zona que siempre mantuvo buena resolución son las adyacentes al nido de Bucaramanga, porque presenta eventos sísmicos a gran profundidad, que son los 150 a 160 kilómetros, como el área más superficial. En el territorio venezolano, la resolución es bastante mejor, porque se cuenta con los eventos del Proyecto Bolívar, y las celdas establecidas son de 60 por 60 kilómetros, lo que nos permite analizar algunos aspectos geológicos con mayor detalle, a diferencia de lo observado en Colombia. Posteriormente, a estas test de resolución, que son los que nos ayudan un poco a inferir con el dato que tenemos qué tan bueno o qué tan allá podemos llevar nuestro análisis, realizamos la inversión de los datos. La inversión de los datos consiste en generar un modelo inicial 1D. Partimos de un modelo inicial que fue planteado por Kaulakov y generamos un modelo optimizado 1D para cada ventana en estudio, o sea, un modelo 1D para el territorio colombiano, un modelo 1D para el occidente de Venezuela y un modelo 1D para el oriente de Venezuela. Con este modelo 1D se realizó una segunda inversión de los datos, lo que nos permite obtener un modelo optimizado, o sea, un modelo que se ajusta más a los aspectos geológicos de cada ventana. Para cada inversión se contemplaron 5 iteraciones y el resultado final consistió en secciones tanto horizontales como verticales. Las secciones verticales dan variaciones, anomalías de velocidades, como también velocidades absolutas, que es la imagen que presentamos acá en la parte inferior, y estos sí son valores de velocidades, mientras que los otros son solo anomalías que van desde valores negativos, desde menos 10 hasta 10%, que son los valores positivos. Y bueno, estas anomalías están limitadas por nuestros modelos iniciales. Un poco ya entrando en los resultados a los que llegamos con esta investigación en la placa suramericana, en el territorio colombiano y en Venezuela, son los modelos 1D. Pareció interesante presentar nuestros modelos 1D comparándolos con el modelo inicial, que es el que podemos observar en morado, que es el modelo planteado por Kaulakov, como un modelo global, que es el modelo AK-135. Vemos que las velocidades más bajas para los primeros 10 kilómetros de profundidad se localizan en el oriente de Venezuela, mientras que las más altas se identifican para Colombia. Es importante resaltar que la mayoría de los modelos, por no decir casi todos, plantean que las velocidades solamente varían una corteza superior, una corteza inferior y luego las velocidades en el mar. Mientras que los modelos que nos dieron como resultado presentan variaciones de velocidades cada 10 kilómetros de profundidad. En el territorio venezolano conseguimos que la discontinuidad corteza-manto está aproximadamente a unos 40 kilómetros de profundidad. Esto lo logramos identificar por este cambio de velocidades entre 7 a 8, mientras que en el territorio colombiano vemos esta variación a unos 50 kilómetros de profundidad, lo que sugiere que la corteza en el territorio colombiano tiene un mayor espesor que en el territorio venezolano, y bueno, esto se ajusta un poco con las cordilleras de los Andes colombianos, a diferencia en el territorio de Venezuela. Los otros resultados consisten en secciones horizontales que están divididas en 3 ventanas, una para Colombia, una para el occidente y otra para el oriente de Venezuela. La primera sección horizontal, que es la de la ventana de Colombia, presenta varias zonas de bajas velocidades. La primera zona de bajas velocidades se asocia con los volcanes activos para esta región. Estas secciones son a unos 30 kilómetros de profundidad. Bueno, sabemos que se presenta tanto en onda P como en onda S. Sin embargo, en onda S los tiempos de llegada que se tenían no eran suficientes como para
tener un mayor resultado, una mayor visión de la tomografía hacia el sur. La segunda zona de bajas velocidades se asocia con zonas de alto gradiente geotérmico que han sido identificadas por diversos autores, como Vargas y Mann en el 2013, y lo asocian un poco con la zona de desgarre litosférico de Caldas. Mientras que la tercera zona de bajas velocidades, la tercera zona de anomalías negativas, es la que se relaciona con el nido sísmico de Bucaramanga. Distintos autores han asociado estos fluidos de fusión parcial que se están desprendiendo de la zona de desgarre a unos 150 kilómetros de profundidad con altas temperaturas que están ascendiendo a la corteza y relacionan estas bajas velocidades precisamente con esta zona de desgarre. Las zonas de altas velocidades o de anomalías positivas son las identificadas en color azul, azul intenso, y se relacionan con los macizos rocosos de esta región. La primera se asocia con el macizo de Garzón, el cual ha sido identificado como compuesto por rocas del Precámbrico. La segunda, el macizo de Quetamé, también son rocas metamórficas. Y la tercera zona, que está al sur del nido de Bucaramanga, son rocas asociadas al macizo de Santander y son rocas ígneas del Triásico al Jurásico. Para esta región del territorio colombiano nos planteamos un perfil, el perfil AA', el cual pasa por el nido sísmico de Bucaramanga y se logra identificar muy bien el nido, porque precisamente nuestra sección vertical llega hasta unos 150 kilómetros, se ve esa acumulación de eventos sísmicos y sismos un poco dispersos a lo largo de la cordillera. Las zonas de bajas velocidades, al igual que en la sección horizontal, se asocia con esos fluidos de fusión parcial que se están desprendiendo de la zona de desgarre y están ascendiendo a la corteza. Mientras que las altas velocidades, bueno, se localizan precisamente en la zona de desgarre. Las velocidades absolutas se logra ver un poco la raíz de esta cordillera oriental de los Andes colombianos y bueno, sería interesante también para futuros estudios plantearse otros perfiles, a lo mejor paralelos, para ver si se logra identificar esa raíz continua. Un poco ya en el occidente de Venezuela, la sección horizontal para esta zona es una sección a 30 kilómetros de profundidad, la cual presenta dos zonas de bajas velocidades, anomalías negativas. La primera, que es la que está casi en la frontera con Colombia, se relaciona con el nido sísmico de Bucaramanga, al igual que la interpretación del territorio colombiano, mientras que la segunda zona de bajas velocidades vemos cómo se orienta en la cordillera de los Andes de Mérida. Es interesante que se presenten bajas velocidades precisamente en la cordillera. Al principio, cuando comenzamos el estudio, nos causaba un poco de ruido porque más bien esperaríamos esas bajas velocidades localizadas en otras regiones y no exacto precisamente en la cordillera. Pero estuvimos investigando bastante y han sido reportados en otros estudios, de hecho incluso realizados por Kavlakov, que fue el creador del software que utilizamos, donde ellos atribuyen zonas de bajas velocidades a fracturamiento cortical. Y bueno, en esta región tenemos la falla de Boconó, y que llegue estas anomalías de velocidades negativas a 30 kilómetros de profundidad podría sugerirnos que esta falla de Boconó también se prolonga hasta 30 kilómetros de profundidad, que es, bueno, casi toda la corteza. Las zonas de altas velocidades para esta región
es un poco el adelgazamiento cortical en la cuenca de Falcón y parte del basamento de la cuenca de Maracay. En cuanto a las secciones verticales, bueno, se siguen presentando anomalías negativas, anomalías relacionadas con bajas velocidades, la cordillera de los Andes de Mérida y bueno, asociadas principalmente a la falla de Boconó y las fracturas en toda la corteza que se presentan para esta región. En las secciones de velocidad absoluta se puede ver, identificamos un leve desplazamiento de la raíz de los Andes de Mérida hacia el noroeste. Este desplazamiento ya ha sido identificado o sugerido por distintos autores como Yegres en el 2017, Arnaiz Rodríguez en el 2010, entre otros, y bueno, precisamente se ve esa profundidad que ellos sugerían, que es unos 50 kilómetros de profundidad que se encuentra a la raíz de los Andes de Mérida con ese leve desplazamiento. Ok, ahora avanzando hacia el oriente de Venezuela, podemos observar que en la sección de anomalías de velocidades a 10 kilómetros de profundidad prevalecen las zonas de bajas velocidades, esas zonas rojas intensas que están remarcadas con unos contornos negros. Comenzando desde el norte, podemos observar que la primera zona de bajas velocidades, donde se encuentran los triángulos amarillos, se asocian a la actividad volcánica presente bajo la isla de Granada, donde las cámaras magmáticas han sido identificadas a profundidades mayores de 5 kilómetros de profundidad y donde se ha mantenido actividad reciente, principalmente en el volcán Quiquemyen. Entonces, esta zona de baja velocidad se debe principalmente a las altas temperaturas. Luego, observamos una zona de bajas velocidades al norte del estado Sucre, ¿sí? La siguiente allí de orden más abajito de la de los volcanes, y esa anomalía la asociamos con una zona en donde hay la corteza oceánica está fuertemente fracturada y la atraviesan sistemas de fallas importantes. Allí hay una configuración tectónica bastante compleja y donde se encuentra la cuenca de Carúpano. Esta alteración a nivel cortical es a la que se le atribuye esta disminución de velocidades, algo similar a lo que se le atribuye la zona de bajas velocidades en los Andes de Mérida. Luego, en lo que es la serranía del interior, se ve allí un contorno que cubre una gran extensión, que va de la serranía del interior hasta la cuenca oriental. Es decir, Ana me colabora con ir marcándolas allí, por donde está la serranía, la cuenca oriental. Allí vemos que en el caso de la serranía del interior hay unas bajas velocidades que en la revisión bibliográfica hemos observado que coincide con resultados obtenidos por Miller en el año 2009 y Massey y otros en el año 2014, en donde sostienen que estas zonas involucradas en intensas actividades tectónicas y donde se presentan importantes sistemas de fallas y corrimientos, permite obtener una disminución de la velocidad de las ondas, y que también coincide entonces con lo que observamos en los Andes de Mérida. Allí, la zona de bajas velocidades tiene una pequeña tendencia hacia el suroeste, que podría estar asociada al espesor sedimentario del Graben de Espino, mientras que el contorno rojo bastante marcado que se observa más hacia el este estaría asociado directamente con lo que es el depocentro de la cuenca oriental, que sabemos que tiene profundidad, que llega a una profundidad de entre 10 y 12 kilómetros, según los estudios previos realizados en esta zona. Luego hacia la zona de Trinidad y Tobago también se presentan bajas velocidades, en donde se asocia principalmente a la configuración y la estructura de esta zona, en donde se presentan también importantes sistemas de falla. Sin embargo, hacia ya el este de Trinidad, la resolución se consideraba un poco baja, por lo que no nos atrevimos a dar una interpretación muy concreta de esta zona. Ahora, en la siguiente sección que se realizó
para el oriente de Venezuela. Ya, ¿cuándo puedas pasar a la siguiente? Ana, cuando puedas pasar la presentación. Ya, Ahora ya sí. Ok, no sé, es que creo que es mi internet que tenemos un tiempo de retardo ahí importante. Ok, continuamos. Ahora en esta sección, a 100 kilómetros, o sea, pasamos de 10 a 100 kilómetros, un cambio bastante drástico. Y observan que ahora en estas secciones lo que prevalecen son zonas azules, es decir, altas velocidades. El contorno negro discontinuo allí está delimitando una zona de altas velocidades que coincide con la geometría y la forma de otras anomalías observadas en los estudios realizados por Van de Kar, por Masi y por Besada en años anteriores. Es decir, que ayuda y contribuye a lo que ha sido los planteamientos anteriores sobre la presencia del NESLAC correspondiente a la sección atlántica de la placa suramericana que está en subducción bajo el oriente de Venezuela. ¿Sí? Que tiene un escenario geodinámico bastante interesante y complejo que no se había logrado definir por completo en Venezuela. Entonces se ve, esta tomografía permite observar muy bien que ese contorno como una zona de altas velocidades. ¿Por qué lo vemos como altas velocidades? Porque es un SLAC de una corteza que viene de origen oceánico que se diferencia tanto en temperatura como en composición del material adyacente, lo que permite observarlo de esta manera. Además, la elevada sismicidad que se encuentra en esta zona, especialmente en lo que es el Paria Cluster o el nido sísmico de Paria, permitió mantener una buena resolución a esta profundidad para poder delimitar esta estructura. Vemos la siguiente lámina, en donde observamos los perfiles, las secciones verticales en el oriente de Venezuela. En el perfil que vemos acá, el perfil que denominamos E', podemos observar la aglomeración de eventos, ese montón de punticos, que corresponden a ese nido sísmico de Paria, esa zona que ha sido planteada como un TER o una zona de desgarre litosférico, que es la que está generando esta elevada sismicidad en el oriente de Venezuela. Y claro, no es un secreto para nadie que el oriente de Venezuela es la zona con mayor actividad sísmica en Venezuela. Y gran parte de sus eventos provienen de ese nido sísmico de Paria. Entonces, alrededor de ese cúmulo de eventos, se ve que hay anomalías positivas, son las altas velocidades que están asociadas a esa SLAP, a esa losa de subducción que posiblemente está en un proceso de ruptura, que es la que genera esta sismicidad. Luego, observamos una zona de bajas velocidades, sobre el nido sísmico de Paria, en profundidades entre 30 y 50 kilómetros, para que me logren ubicar un poco. Esas bajas velocidades también han sido observadas en estudios anteriores y se han podido interpretar como posibles fluidos que están ascendiendo de la zona de desgarre litosférico del nido sísmico de Paria. Es una explicación que se le da desde el punto de vista tectónico, y es lo lógico que puede estar ocurriendo para una zona donde ocurre un desgarre litosférico. Luego, bueno, en las zonas más someras se ven variaciones de velocidades que están relacionadas con lo que es la península de Araya y hacia el este ya que se te da en presencia de lo que es la cuenca oriental de Venezuela. Ahora, tenemos acá las estructuras sismogénicas que fueron relocalizadas con el modelo de velocidad obtenido en el proceso de inversión. Que quisimos hacerlo y representar de esta manera las dos estructuras sismogénicas más importantes para esta zona de estudio, como lo es el nido de Bucaramanga y el nido sísmico de Paria. En este caso, el nido de Bucaramanga, lo que nos permite observar es cómo se distribuyen, cómo se da esa distribución de eventos en profundidad
y cómo se aglomeran principalmente entre 110 y 180, casi 200 kilómetros, que es donde se presenta esa mayor acumulación de eventos sísmicos. Si bien estas imágenes y estos resultados no nos permiten establecer una conclusión muy clara desde el punto de vista geológico y geodinámico, sí permite observar cómo se distribuyen estos eventos y podría contribuir con los estudios que se han realizado anteriormente, ya que esta zona sabemos que no está definido de una forma clara qué es lo que produce esa alta sismicidad, en donde se tienen teorías de una interacción de las placas tanto Nazca como Caribe, otros plantean una flexión de la losa, mientras que otros plantean un desgarro litosférico. Entonces, si bien esto nos permite establecer una conclusión clara, facilita observar cómo esa distribución de eventos podría estar relacionada con una u otra de las teorías que se han planteado para poder explicar esta zona. Ahora en la siguiente presentación, que se realizó en Paria, en el oriente de Venezuela, obtenemos una estructura también bastante curiosa. Se ve una estructura elongada con una leve orientación hacia el norte, en donde la sismicidad se concentra entre 50 y aproximadamente 125 kilómetros. Esta distribución de eventos también permite interpretar un poco qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista tectónico en esa zona de desgarro litosférico, que es bastante interesante, y ya hay estudios anteriores de Sobieksa y otros en el año 2005 que con una menor cantidad de eventos ya había logrado más o menos dar un indicio de una estructura elongada en esta zona. Entonces, acá con una mayor densidad de datos logramos corroborar eso y bueno, esto es un estudio que esperamos seguir ampliando y esperamos poder obtener unas mejores interpretaciones y conclusiones más adelante con respecto a este recurso que tenemos aquí. En la siguiente lámina, también observando las estructuras sismogénicas distribuidas en toda la zona de estudio. Recuerden que estos son los eventos ya relocalizados. Observamos aquí los eventos entre 0 y 20 kilómetros, es decir, aquellos que se producen por fuentes someras que están entre esta profundidad. Entonces, comenzando por Colombia, observamos que los eventos empiezan a producirse principalmente sobre el paralelo 4, en la latitud de 4 grados, ¿verdad? Por debajo de ella no tenemos eventos sísmicos. Entonces, a partir de allí es que empezamos a ver eventos que con profundidades sí, que varían entre los 0. Algo, o sea, bastante someros, a 20 kilómetros, y se asocian a los límites, principalmente a lo que son los límites de las grandes unidades morfoestructurales que caracterizan las cordilleras colombianas, las cuales involucran importantes sistemas de falla, como los que fueron mencionados anteriormente en el marco geológico. Allí vemos cómo en la cordillera oriental de Colombia los eventos se ven alineados en lo que son los flancos de la misma cordillera. Entonces lo que es claro con declarar es, bueno, interpretar esta zona, los flancos y las fallas que ahí están presentes como importantes zonas sismogénicas en Colombia. En Venezuela, la sismicidad somera se atribuye al sistema de fallas de Boconó, sistema de fallas de San Sebastián y El Pilar, principalmente. Vemos que como se alinean la mayoría de los eventos con los Andes de Mérida, todo lo que atraviesa el sistema de fallas de Boconó, luego en lo que es el sistema de fallas de San Sebastián, en lo que es la cordillera de la costa, y quizás menos eventos, pero luego al acercarnos al oriente de Venezuela, volvemos a ver una gran presencia de eventos sísmicos y la mayoría de ellos con profundidades de 20 kilómetros. Entendiendo que aquí tenemos tanto el contexto de la falla El Pilar, falla transcurrente, que es bastante importante desde el punto de vista sismológico acá en Venezuela, como también el contexto de la zona de subducción que involucra todo lo que son las Antillas Menores y el oriente de Venezuela. Ahora, en la lámina siguiente,
vamos a observar la distribución de la estructura sismogénica, pero en este caso de eventos con profundidades mayores a 20 kilómetros. Ahora aquí sí podemos observar en Colombia, que ahora sí hay eventos por debajo de la latitud 4, vemos una mayor cantidad de eventos, y en donde, comenzando en Colombia, del lado de la oeste, en su costa del Pacífico, se observa un aumento progresivo en lo que es la profundidad de estos eventos hacia la zona continental, en donde la placa de Nazca converge con una velocidad aproximada de 7 centímetros por año. Luego, los eventos que observamos, la otra aglomeración de eventos sísmicos se identifican con el color rojo en el nido de Bucaramanga, allí al suroeste de Venezuela. Ven que allí, como habíamos visto en la figura tridimensional anterior, se aglomera una gran cantidad de eventos y podemos observar que todos están ocurriendo en una extensión relativamente pequeña, en un área pequeña en donde ocurre una gran cantidad de eventos, lo que llama mucho la atención y incrementa el interés geocientífico por aclarar el contexto geodinámico que produce la sismicidad en esta zona. En Venezuela podemos observar que ahora en lo que es la falla de los sistemas de falla de Boconó y San Sebastián, zonas donde en el mapa anterior veíamos bastantes sismos, ahora que son menos, se ven unos pocos sismos dispersos, que muchos de ellos están asociados también a la actividad, a la interacción del bloque de Maracaibo. En este caso es relevante observar los sismos en el oriente de Venezuela. Observamos que esa zona de subducción de las Antillas puede delimitarse muy bien a partir de las variaciones en los colores, en las profundidades, los colores que representan las profundidades de los eventos sísmicos, que pasamos de los colores azul a rojo, y permite delimitar muy bien la geometría de esta losa de subducción. Otros eventos allí relevantes son algunos eventos profundos que se observan en lo que es la zona central y sur de Venezuela, que en consultas con geólogos de la universidad, hasta los momentos lo podemos interpretar como una posible indicio de un margen pasivo. Sin embargo, son muy pocos eventos para poder establecer una conclusión exacta de una estructura geológica relevante para esta zona. Sin embargo, acá lo que quisimos mostrar es eso, lo que vemos en Colombia y esa zona de subducción que involucra al oriente de Venezuela. Bueno, un poco las conclusiones a las que llegamos con nuestro trabajo de investigación es que los modelos 1D de velocidades obtenidos para cada zona de estudio presentaron una correcta aproximación de las velocidades con respecto a las características geológicas en los primeros 30 kilómetros de profundidad. Las velocidades de ondas corpóreas se ven condicionadas principalmente por las heterogeneidades laterales características de los límites de placa. En Colombia, las velocidades de ondas P y las velocidades de ondas S presentaron los valores más altos en comparación con las otras dos zonas continentales. Tal comportamiento es consistente con zonas de subducción y vulcanismo activo. Las zonas de bajas velocidades fueron constantes en las cadenas montañosas como los Andes de Mérida, la Serranía del Interior Oriental, y estas no poseen actividad volcánica, sino que más bien presentan importantes sistemas de fallas que generan fracturamiento a nivel cortical. Se podría considerar que tales condiciones favorecen la presencia de disminución de velocidades, tal y como se ha registrado en otros sistemas montañosos alrededor del mundo. La losa en subducción de la corteza del Atlántico en el oriente de Venezuela fue identificada como una zona de altas velocidades cuya ubicación y geometría se detalla con más precisión en comparación con los estudios anteriores. Y bueno, los eventos relocalizados permitieron identificar los sistemas de fallas, el nido de Bucaramanga, como las principales estructuras sismogénicas en Colombia, mientras que en Venezuela
Estas fueron asociadas a los sistemas de falla transcurrentes dextrales de Boconó y El Pilar, y la zona de ruptura litosférica debajo de la península de Pari. La otra conclusión es que los eventos relocalizados permitieron identificar los sistemas de fallas y el nido de... Y como una última recomendación, quizás más va hacia el territorio colombiano, es que sería bueno contar tanto con estaciones que se localicen más al norte de lo que son los Andes colombianos, debido a que, bueno, la resolución en esta región estuvo bastante limitada por estos equipos del ISC, pero por ahí he visto que otras redes locales sí cuentan con equipos más distribuidos en todo el territorio y no solo a lo largo de las cordilleras. Bueno, esa fue toda nuestra presentación de nuestro trabajo de investigación. Gracias a todos por su atención